Buenos días, muchachos. Vamos a empezar con un nuevo tema y el tema es polígonos. Primera parte teórica, y la segunda va a ser todo lo que es problemas. ¿Ya, muchachos? Pero antes de entrar con lo que es polígono, la definición, vamos a empezar con un polígono que tú lo conoces, que ya se estudió, que es el triángulo. ¿Te acuerdas del triángulo, jóvenes? ¿Qué es un triángulo? Dice, bueno, es la figura geométrica que se determina al unir tres puntos no colineales, mediante segmento de recta. O sea, muchachos, lo unes, por ejemplo, así, ¿ves? Ahí está. ¿Te das cuenta? Figura geométrica, llamado polígono de tres lados, donde obtienes dos regiones, una región interior, otra exterior. Muchachos, se sabe también que estos puntos son los vértices. Tiene tres vértices y tiene tres lados. Numéricamente, ¿cómo van a ser? Iguales. Ojo con eso. Por ejemplo, a ver, tenemos también otro polígono que tenga cuatro lados o cuatro vértices. Si lo unen también mediante segmento de recta, obtenemos el cuadrilátero. Polígono de cuatro lados. Muchachos, si tú observas, también hay una región interior y otra exterior. ¿Te das cuenta, no? Tiene cuatro vértices y tiene cuatro lados. Por lo tanto, numéricamente, ¿cómo van a ser? Iguales. ¿No? Iguales. Profesor, en el triángulo me acuerdo que él es la medida del ángulo interior. Profe, ángulo interior. Un valor de ángulo, por ejemplo, de alfa. Ahora, el ángulo externo es el suplemento, jovencito, del ángulo interior. Si era alfa, él es el suplemento. Son adyacentes también, que sea a un valor de beta. Suman 180, son suplementarios. Interior y exterior. Ojo con eso. Profe, por favor, también cuadrilátero. A un valor de X, si quieres. Ángulo interior. Su ángulo exterior es el suplemento del ángulo interior. Y son adyacentes, un valor de 10, suman 180, son adyacentes, ángulo interior y el exterior, ¿no? El exterior, ¿te das cuenta? Muchachitos, mira acá, entonces, ¿qué es un polígono? Acá hay tres vértices o tres puntos no colineales, cuatro puntos no colineales, acá ahora 5 puntos no colineales, o sea, es la figura geométrica, escucha, que se determina al unir tres o más puntos no colineales mediante segmento de recta. Lo tienes que unir consecutivamente y que forme solamente una región. Ojo con eso. Por ejemplo, muchachos, tengo el punto A1, A2, A3, A4, ahí está, hasta el punto AN. Es una figura cerrada, tiene que ser figura cerrada, muchachos. A ver, lo unes. De A1 a A2, un segmento llamado lado. Muchachos, otro segmento, jóvenes, también. Ahí, mira, son los lados. Y los puntos van a ser los vértices, pues, ¿no? Ahí está. Ahí continúa, no sabemos cuántos vértices tiene. Tiene N vértices. Ojo, tiene N vértices. Se une por acá, pues, ¿no? Figura cerrada, muchachos. Entonces los elementos van a ser dos: vértice y lados. Los vértices son los puntos donde concurren dos lados. Vértice, este lado y el concurren dos lados. ¿Te das cuenta, no? Profe, entonces el vértice es el A1, el A2 hasta el AN. Son los vértices. Los lados son los segmentos, al unir dos vértices consecutivos. A1, A2 es un segmento y es un lado, ¿no? Ahí está el segmento. ¿Te das cuenta? De repente cobras el A2 y el A3. Ahí está, bien. También ese segmento. Así, muchachos. ¿Te das cuenta, no? Profesor, también se habló de la región. Esta región, muchachos, es la región interior y es la región exterior, no te olvides. ¿Qué más? A ver, jóvenes,
Si él en la región interior, veamos cómo los ángulos interiores, muchachitos. Entonces, esta medida es el ángulo interior, alfa. Esta medida, el ángulo interior, beta. Jovencitos, esta medida, el ángulo interior, el ángulo phi, así sucesivamente, pues, ¿no? Y el ángulo externo, se sabe que es el suplemento del ángulo interior, el suplemento, muchachos. Alfa, ángulo externo, suplemento, son adyacentes. A ver, prolonga también beta, el suplemento, ángulo exterior. Profesor, a ver, que sea el ángulo, a ver, X, el ángulo Y. Si tú prolongas también por esta parte, mira de este lado, si él mide X, dos ángulos externos, jóvenes, igual acá, ¿ven? Prolongas, ángulo Y, dos ángulos externos. ¿Se da cuenta? Entonces que la medida del ángulo interior, jovencito, aquí sería en este caso. En este caso, ¿cómo sería? Alfa, el ángulo beta, el ángulo phi, así sucesivamente, ¿no? El ángulo exterior, su medida, sería en este caso el X grados, Y grados, así sucesivamente. ¿Me entiendes? Muchachos, a ver, pregunto. Antes que empezamos con la clasificación. Si yo tengo 5 puntos, ahí está, 5 puntos. Tienes que unirlo consecutivamente, ¿no? Con segmentos. Profe, es un polígono. ¿Te das cuenta? Tiene una sola región. Mira acá, ve. Así ve. Si es un polígono, muchachos, mira, 5 puntos acá, ve. Tú unes, mira, consecutivamente por segmentos, obtienes dos regiones. Acá hay una región y acá hay otra. Este es el polígono. ¿Me entiendes? Es un polígono. Tiene que determinar una sola región. ¿Ya, muchachos? Una sola región. Ojo con eso. Clasificación. Vamos a clasificar según la región que determina. La región. Polígono convexo y polígono no convexo. El convexo y no convexo. ¿Cuándo es convexo, muchachos? Dice, va a ser convexo, ojo, si el ángulo interior de los ángulos internos son menores que 180, pero mayores que 0. Observa, jóvenes. Si él es un convexo, entonces los ángulos internos son menores que 180. Y si tú observas, estos ángulos son menores que 180. Porque tú sabes que, para que sea este 180, o no, este 180 grados. 180 grados. Muchachos, estos ángulos son menores que 180. Por lo tanto, es un polígono convexo. Para que sea convexo, el alfa y el teta tienen que ser mayor que 0 grados y menor que 180 grados. Polígono convexo. Y el polígono no convexo es aquel polígono donde 1, 2 o 3 ángulos interiores son mayores que 180 grados. Por ejemplo, joven acá, mira. Profesor, ¿él es ángulo, a ver, menor que 180? Cierto. Menor que 180, menor que 180 y menor que 180. Profe, acá está fallando. Este ángulo es mayor que 180. Es no convexo este polígono. Profe, cuando es no convexo, 1 o 2 ángulos o 3 van a ser mayores que 180, menores que 360 grados. Ese joven es no convexo. No te olvides. ¿Sí? Por ejemplo, muchachos, dicen, ¿no? En un cuadrilátero no convexo. Cuadrilátero joven no convexo. Ajá. Entonces, 4 lados. 1, 2, 3, 4. No convexo. ¿Por qué? Esta medida es mayor que 180. Profe, a ver. Pregunta, a ver, muchachos. Acá, a ver. Este polígono, ¿cómo será? Profe, al observar solamente con esos mayores que 180,
convexo. ¿Ya, muchachos? Ojo con esto, ¿ya? A ver, también, muchachos, se puede determinar si es convexo o no convexo cuando tú trazas rectas. Mira, si yo trazo rectas a un polígono, si lo interseca solamente en 2 puntos, es convexo. Por ejemplo, mira acá. Profe, a ver acá, esta recta. En 2 puntos lo interseca. Acá, en 2 puntos, siempre en 2 puntos. Mira, siempre en 2 puntos. Este es convexo. No convexo, mira acá, ¿ves? Esta recta en 2 puntos. Acá, en 2 puntos. Acá, en 2 puntos. Pues mira, acá, 1, 2, 3, 4 puntos. Ya es no convexo. Entonces también, pues, ¿no? Si yo trazo rectas y lo interseca en 2 puntos, es convexo. Si tú trazas rectas, lo interseca en más de 2 puntos y es no convexo. Mira, 1, 2, 3, 4 puntos, no convexo. ¿Ya, muchachos? Esa es teoría, bueno, la teoría. Vamos a clasificar según la longitud o los ángulos. Por ejemplo, equilátero, equiángulo y el regular. Y el regular. ¿Ya? El regular. Ahora vamos a mirar acá. Observa. ¿Tú te acuerdas en triángulos, clasificación? Hablamos del triángulo equilátero y te digo, pues, ¿no? Profe, ese equilátero, si sus lados son iguales, nada más, lados iguales. Listo, es equilátero. La consecuencia era que los ángulos eran 60, 60 y 60. Esa es la consecuencia. Lados iguales. Profe, equilátero, lados iguales. Listo. Es un polígono, ¿eh? Si el polígono es equilátero, entonces sus lados son de igual longitud. Los lados, no ángulos, los lados. Él es convexo y no convexo. Si es equilátero, puede ser convexo o no convexo el equilátero. Profe, si es entonces equilátero, sus lados ¿cómo deben ser? Iguales. Y vale A. Te vale A porque es equilátero. Lados iguales. No estoy diciendo que también los ángulos son iguales, no. Lados iguales. Profe, acá también puede ser también equilátero, el polígono no convexo. Vale también valor de A. Ahí también, vale A. Lados iguales. ¿Te das cuenta de eso? No convexo. Perdón. Convexo y no convexo. Puede ser también equilátero. Importante, ¿cuál es? El perímetro, jóvenes. Conociendo el número de lados y perímetro y el lado, ahí es el perímetro. Pero muchachos, ¿tú te acuerdas cuando hablamos de vértices y lados? Se habló, ¿no? Si tiene 5 vértices, ¿cuántos lados también tiene? 5 lados. ¿Cómo son numéricamente? Van a ser iguales. Profesor, entonces, el número de lados, ¿a qué es igual? Al número de vértices. ¿Te das cuenta? Se denota, jóvenes, con la letra N. N. El número de lados o número de vértices. Muchachos, tú observas acá, ¿ven? Él tiene 5 lados. O sea, ¿cuánto vale N? N vale 5. Y si N vale 5, supongamos, joven, que el A es igual a 3. ¿Cuánto es el perímetro? 3 más 3 más 3 más 3 más 3. ¿Sería cuánto? 15. Sería 3 por 5, ¿no? ¿Qué cosa es 5? Número de lados. 3 es la longitud del lado. Joven, por ejemplo, acá ve. Igual a 1, 2, 3, también tiene 5 lados. Si ya vale, por ejemplo, 4. El perímetro, ¿ahí cuánto vale, muchachos? 4 más 4 más 4 más 4 y más 4 sería 20. Y 20 es 5 por 4. Donde el 5, ¿cómo qué cosa es? El número de lados. Y 4 es la longitud. Por lo tanto, si yo tengo un polígono equilátero, me dan la longitud y el número de lados, no es necesario graficar si te piden el perímetro, ¿no? Porque va a ser, joven, entonces la longitud A por el número de lados, el perímetro. ¿Ya, muchachos? El perímetro.
A ver, ¿cuál es equilátero? Jóvenes, hablemos del equiángulo. ¿Qué es un polígono equiángulo? Va a ser equiángulo si sus ángulos internos, sus medidas, son iguales. O sea, si este es equiángulo, sus medidas interiores, los ángulos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Alfa, 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 alfa y alfa. Son iguales. En consecuencia, muchachos, los ángulos externos tienen que ser también iguales. Como son suplementarios y son adyacentes, si él es teta, suman 180. Joven, el tema vale teta. ¿Te das cuenta, no? El tema vale teta también. ¿Entiendes eso? Con eso, ¿ya? A ver, pero antes, vamos a calcular la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono. Mira acá, ve. Profe, en este caso la suma de los ángulos interiores es 180 en un triángulo. Si yo sumo estas medidas es 180, no te olvides. Profe, entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí, esta figura, cuadrilátero, ¿la suma cuánto es? 360, ¿cierto? Si tú quieres demostrarlo así, mira, ve. Este se llama diagonal, ahorita vamos a ver qué es diagonal. Tengo un triángulo, dos triángulos. Observa. Profe, en aquel triángulo, estas medidas suman 180. Joven, aquel, estas medidas suman 180. Como son dos triángulos, yo quiero todos los ángulos internos de este cuadrilátero. La suma es 180, como son dos triángulos, por 2. ¿Te das cuenta, no? Profe, si cuando sea a ver un pentágono, ya muchachos, obtienes 3 triángulos. 1, 2, 3. Sería 180 por 3. La suma de todos los ángulos internos. Pregunto, ¿el 180 es 180 por 1 es 180? Mira, por inducción, este 1 es 3 menos 2. Es 1. Este 2 es joven 4 menos 2. Este 3 joven es 5 menos 2. ¿Qué cosa es 3? Número de lados, 3 lados. Menos 2. 4. Número de lados, 4 lados. Menos 2. El menos 2 se repite, muchachos. Mira, a ver. El 3 es 5 menos 2. 5, número de lados. Y el 2 se repite. Entonces, si tú tienes un polígono de n lados, la suma de las medidas de los ángulos interiores, ¿a qué es igual? Colocas entonces 180. El 180 siempre. Todo por n es el número de lados menos 2. Otro que dice, muchacho. Si n vale 3, triángulo, 3 menos 2 es 1, por 180 es 180. Si n vale 4, cuadrilátero, 4 menos 2 es 2, por 180, 360. ¿Te das cuenta, no? Si n vale 5, pentágono, 5 menos 2, 3, por 180, esta suma va a ser 540. Profe, si n vale 6, hexágono, son 6 lados. N 6 menos 2 sería 4 por 180, 720. ¿Te das cuenta? No, la suma de todo. No te olvides. ¿Listo? La suma de los ángulos externos. También se está hablando, muchachos. En todo polígono, los ángulos externos, la suma siempre, ¿cuánto va a ser? 360 grados, siempre. 360 grados. Esto no cambia. Este se va a cambiar. Esto depende de quién. De n. El de acá, jóvenes, es constante. 360 grados. A ver, muchachos. Continuamos entonces.
La pregunta, joven, ahora es, si yo tengo, por ejemplo, un polígono equiángulo, quiero hallar un ángulo interior, solamente uno, el alfa. Profe, yo sé, a ver, en este caso, para este caso, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ángulos interiores. O sea, 6 alfa, ¿a qué es igual? A la suma de todos, ¿sí o no? ¿Y la fórmula cuál es? Sería 180 por n vale 6 menos 2. ¿Te das cuenta? Profe, quiero alfa. Ya, el alfa es igual a 180, 6 menos 2 sobre 6. Ahora la pregunta es, ¿el 6 qué cosa es? Número de lados. 6 es número de lados. Si tengo, por ejemplo, n lados, cambia, pues, ¿no? El alfa sería n menos 2 sobre el n. ¿Te das cuenta? Si el polígono es equiángulo, entonces un ángulo interior, ¿cómo lo puedo hallar? Sería 180n menos 2, la suma de todo, entre el número de lados, donde n es el número de lados o vértices. No te olvides. Profe, igual también con el teta, ángulo exterior. A ver, tomando solamente un ángulo exterior, teta más teta más teta, 6 teta, por ejemplo. ¿A qué es igual? Siempre es igual a ¿cuánto? A 360 grados. Muchachos, ¿cuánto es teta? 360 entre 6. Para este caso, 6 lados. Donde n, joven, ¿cuánto es acá? 6. Si el polígono tiene, por ejemplo, n lados sería entre n, jóvenes. Entonces, el ángulo externo, solamente 1, es 360 entre n. Donde n es el número de lados. Muchachos, importante acá creo que cuál es. Acá, mira, ve. Tú sabes, creo que era por inducción, bueno, muchachos. Que el alfa más teta son suplementarios y adyacentes, suman 180 grados. No te olvides, ¿listo? Pregunto. Tengo un problemita, te dicen, por ejemplo, n vale, por ejemplo, a ver, valga 8 lados, tiene 8 lados, n vale 8. ¿Cuánto será el ángulo interior? Solamente uno, si es equiángulo. Fácil, pues, ¿no? Sería 180, 8 menos 2 sobre 8. Tienes que restar, multiplicar y dividir. Mejor es con primero calcular el ángulo externo, que es más fácil. 360 entre 8, ¿cuánto es? 45. Divides entre 8, 45. Él vale 45. Pero como suman 180, él vale ¿cuánto? 135. ¿Te das cuenta? Sería 8 lados, acá es 6 lados, sería 8 lados, un octógono, bueno, 8 lados. Por ejemplo, jóvenes, a ver, ¿cuánto es el ángulo interior? Solamente un ángulo interior de un decágono, 10 lados. Profe, graficarlo, si quieres lo graficas, ¿ah? Quiero el ángulo interior, solamente uno, y es equiángulo, tiene que ser equiángulo, fácil. Me conviene primero usar el 360 entre 10, sería ¿cuánto? 36. Como le vale 36 y suman 180, 144, no sé qué es. ¿Te das cuenta, no? Primero hallo el exterior, después el interior. Creo que sí. ¿Ya, jóvenes? Polígono regular. Mira, cuando el polígono es regular, jóvenes, dice acá, es equilátero. O sea, cumple esto. ¿Qué más jóvenes van a hacer? Es equiángulo. Cumple también esto. Si es equilátero, cumple lo de acá. Y si es equiángulo, cumple también todo esto de acá. ¿Entiendes? Ojo. Pero una pregunta, si es regular, ¿podrá ser no convexo? No, no puede ser no convexo. Solamente son los convexos nada más. ¿Ya? No es no convexo, joven. Porque donde es equiángulo, no hay no convexo acá, mira. Equiángulos solamente son los convexos. Equiángulo. Equilátero, convexo o no convexo. El regular son jóvenes solamente convexos, no te olvides. Profe, entonces si es regular, ¿qué cumple?
Muchachos, ya saben, pues, ¿no? Es equilátero. Fácil. Sus lados van a ser iguales. Lados iguales, porque es equilátero. Profe, también es equiángulo. Claro que sí, muchachos. También es equiángulo. Por lo tanto, los ángulos internos también, ¿cómo van a ser? Iguales. En este ejemplo tiene 6 lados, ¿no? En este ejemplo, si el valor de alfa, el valor de alfa también, mira bien. Profe, ¿qué más? Muchachos, me interesa el ángulo exterior. También van a ser iguales los externos, el ángulo teta. ¿Te das cuenta? También por acá. Ángulo teta. Listo. Es el suplemento del ángulo interior. Ahí está. ¿Listo? Cumple esto también aquí para el regular. Porque es equilátero y equiángulo. Pero joven, en regular también hay un ángulo llamado ángulo central. El regular solamente tiene un ángulo central. No tiene el equilátero, el equiángulo. Tiene que ser regular. Ubicamos el punto interno en la región interior llamado centro. Del centro, muchachos, vamos a unir con 2 vértices consecutivos. 1 y 2. Donde estos segmentos jóvenes son llamados R y R. Son iguales. O sea, la distancia del centro a los vértices van a ser iguales. R, R, R. Donde esta medida es el ángulo central. ¿Te das cuenta, no? Profe, voy por acá. Mira acá, ve. Debe ser R acá. Isósceles. L también va a ser ángulo central beta. Si tú observas, por cada lado tiene su ángulo central. Como son 6 lados, son 6 ángulos centrales. O sea, en este caso sería 6 beta, pues, ¿no? Y una vuelta, ¿cuánto es? 360 grados. Profe, quiero ya solamente un ángulo central. Solamente uno. Sería 360 entre N. Igual que el ángulo exterior. Mira, ve. Si es regular, tiene ángulo central. Si es equiángulo, no. Tiene ángulo interior y exterior. Repito, estos 3 cumplen también aquí, en regular. ¿Listo? Muchachos, a ver. Continuamos esto por aquí, ¿eh? Ángulo de diagonal. ¿Qué es una diagonal? A ver, joven, diagonal es un segmento que tiene por extremos 2 vértices no consecutivos. Por ejemplo, muchachos, A1, A2 son consecutivos, bueno, en ese orden. Para que sea diagonal son no consecutivos. Por ejemplo, si yo voy a unir de este punto, a ver, este punto, a ver, al A4 no me conviene que es consecutivo, si ya joven con quién. Ahí está. Diagonal. Joven, de por acá, mira. Otra diagonal. ¿Te das cuenta, no? Son diagonales. Son segmentos que tienen por extremo 2 vértices. Y son, muchachos, son entonces no consecutivos. Eso es diagonal. El diagonal. ¿Entiendes o no? Es diagonal. Ya, es una diagonal. Ahora mira acá, muchachos. Pregunto, si partimos de eso, entonces el triángulo tendrá diagonal. No tiene diagonal, muchachos. Y no va a tener diagonal, no tiene diagonal. Voy a hacer una inducción, ¿eh? Con el cuadrilátero, el pentágono. Ya inducimos a lo general, ¿no? Mira acá, ve. Empiezo por acá, muchachos. Dice, el polígono tiene 4 lados. Cuadrilátero, n vale 4 entonces. Profe, acá tiene 5 lados, n vale 5. ¿Te das cuenta? No, n vale 5. La pregunta es, ¿cuántas diagonales puedes trazar de un solo vértice? De este vértice. ¿Cuántas? Profe, ahí solamente puedo trazar una sola diagonal. Nada más. De este vértice, ojo, de un solo vértice. Una diagonal puedo trazar. De este vértice, ¿cuántas diagonales puedes trazar? Mira, ve. A 1 y va a 2. ¿Te das cuenta, no? Muchachos, entonces, diagonales de un solo vértice. Para él sería 1.
Entonces, para el pentágono, cuenta, serán 2. Inducción, jóvenes. A ver, quiero relacionar con el número de lados. Este 1 es 4. Mira, va a ser 4 menos 3. Es 1. La cantidad joven. N va a ser 5. 5 menos 3 es 2. Ahora induce, muchachos, inducción entonces, ¿ya? Menos 3 es constante. El 4, ¿qué cosa es? Número de lados. 5, ¿qué cosa es? Número de lados. Entonces, jóvenes, si tengo, por ejemplo, 7 lados, a ver el hexágono acá. De este vértice, ¿cuántas diagonales puedo trazar? Sería 6 lados menos 3. Va 1, va 2, va 3. ¿Te das cuenta, no? Entonces, si yo tengo un polígono que tenga, por ejemplo, 20 lados, si n vale 20, diagonales de un solo vértice, sería 20 menos 3, 17. O sea, no es necesario el gráfico, bueno, muchachos. Entonces, sería, bueno, si tengo n lados de un solo vértice, sería n menos 3. No te olvides. N menos 3. Ojo. Profe, ¿y qué? Total de diagonales. Total. O sea, todas. Muchachos, entonces, si va total, ¿cuál es la fórmula? Mira, bien. Cópiase. Ya sabes cómo es n menos 3 de un solo vértice. Todo entre 2. Y lo multiplicas por n. Con esto calculas el total de diagonales. Total, muchachos, total. N es de un solo vértice, no te olvides, de un solo vértice. A ver, jóvenes, hablemos lo que es diagonales medias. Mira, a ver. ¿Qué se come una diagonal media? O sea, acá. A ver, es el segmento que tiene por extremos los puntos medios de los lados del polígono. Puntos medios. A ver, acá no va muy bien. A ver, muchachos. Punto medio. ¿Me entiendes ahí? Profe, a ver, acá. Ya, otro punto medio. Unes. Diagonal media. ¿Te das cuenta? Profe, a ver acá. Punto medio. Diagonal media. Diagonal media. ¿Qué se considera diagonal media? ¿Ya? Jóvenes acá. En el triángulo, muchachos. Vamos a introducir también, ¿ya? Este punto es punto medio. Ahí está el punto medio. Ubicamos acá el punto medio y otro punto medio. Quiero trazar diagonales medias de este lado, de este punto solamente, de este punto. Trazo 1 y 2. Listo. Diagonales medias. Profe, n en este caso vale 3. 3 lados. Diagonales medias de un lado, sería en este caso 2. Jóvenes, acá, del cuadrilátero. Trazamos diagonales medias. Acá va 1. Ahí va 2. Y en este 3. Tienen que ser puntos medios por acá. Ya son puntos medios. Son puntos medios. En este caso, muchachos, el n es 4. Cuadrilátero. Diagonales medias de un lado. Sería en este caso 3. Vamos a relacionar ahora con el número de lados. Este 2 es igual a 3 menos 1. Ojo, acá de un lado, ¿ya? De un lado, es para no confundir. A ver, tal vez de un lado. Sería 4 menos 1. 3 menos 1, 2. Queda 3. El menos 1 es constante. No está cambiando. El 3 es n, número de lados. ¿Te das cuenta? Entonces, si tiene, por ejemplo, n vale, por ejemplo, a ver, 10. ¿Cuántas diagonales medias se pueden trazar de un lado? Sería 10 menos 1. 9. 10, número de lados, y el menos 1 es la constante. Profe, entonces, si tengo n lados sería n menos 1. ¿Te das cuenta de eso? N menos 1. Diagonales de... A ver, total de diagonales medias, total.
Igual, jóvenes, colocas n-1. Mira, es n-1 entre 2. Todo por n. Mira, fácil, ¿eh? Diagonales medias. Bueno, muchachos, creo que hasta ahí, jóvenes, todo lo que es la teoría. Teoría, muchachitos. No te olvides. A ver, una pregunta acá, jóvenes. A ver, antes de acabar. Si tú observas, ojo, esta parte es teórico, muchachos. Es teórico. Ya, es teórico. Y falta acá más teoría, jóvenes. Tengo que respetar acá. A ver, el problema de la física, a ver. La suma de los ángulos interiores y exteriores, la suma. Si tú sumas estos dos, sumamos más los exteriores. Súmalo. Multiplica 180 por n. Bien. Más o menos 360. Los externos, ¿cuánto siempre es? 360. ¿Se va o no? ¿Cuánto queda entonces? 180n. La suma de los ángulos interiores y exteriores, siempre ¿cuánto va a ser? 180. Eso es nuestro 180n. Bueno, la suma de los ángulos internos más la suma de los ángulos externos es igual a 180n. Donde n es el número de lados. Joven, no te olvides, ¿verdad? Esta nota. También, muchachos, antes de acabar, también. Esto va a cumplir si es convexo o no convexo. Esto cumple si es convexo o no convexo, normal. Pero los 360 grados cumple para no convexo, para lo convexo totalmente. No cumple para él. ¿Por qué, muchachos? A ver, se te dijo, muchachos, que el ángulo externo es el suplemento del ángulo interior, el suplemento. Mira acá. El ángulo exterior. Exterior. Mira acá también. Exterior. Acá está fallando. Dime el ángulo exterior de este ángulo. Joven, no hay, mira, no tiene, mira. ¿Me entiendes? Acá no hay suplemento. O con eso. Entonces, esto juega solamente para los polígonos convexos. ¿Me entiendes? Bueno, jóvenes, esta es la parte teórica. Miren lo que es la parte ya del problema, muchachos. Así que bueno, vamos a ver.